Ahí está. Ahora sí, seguimos. Bueno, la última civilización es Tiwanaku. Tiwanaku fue un centro político, cultural y ceremonial de la región, el más importante sitio arqueológico. Poseía un puerto en el lago Titicaca, que en este momento, ahora, se encuentra a 15.000 kilómetros. En este momento estaba cerca. En la arquitectura que decoraba el valle, el relieve, tenía 7 construcciones importantes. El Kalasasaya, un templo semisubterráneo, la pirámide de Akapana, la Puerta del Sol, Pumapunki y grandes pirámides esculpidas. Muchas de estas construcciones eran usadas como orientación astronómica. Según la leyenda, en Tiwanaku era asiento de Kontiki Viracocha, que era el creador del mundo. Se decía que surgió del lago Titicaca y también había creado el sol y la luna. La alfarería en esta región fue un poco tosca en relación a las demás zonas. Se encontraron los cubiletes de los Andes con felinos nuevamente, pero más realistas que en Chavín. El más conocido de los vasos fue el quero, que es un vaso alto, pero que fue el recipiente sagrado de los incas. Contaban con un centro de tejedores donde se trabajaba la lana de vicuña y la lana de llama. En todas las expresiones artísticas de esta civilización, el hombre era el centro de la obra. La cultura Tiwanaku fue fundamental y cimiento de la civilización inca. En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Listo, profe. ¿La podemos llevar para acá? Listo, cultura. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me toca a mí ahora. Yo voy a hablar. Adrián, ¿no? ¿Está hablando? Sí. Sí, Adrián. Voy a hacerlo como una clase. Usted me dijo que le dé como una clase, así que. Como quieras, dale. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Cualquier cosita que tienen alguna duda me lo van preguntando. No se rían porque si no. No le falten el respeto al profesor. Claro, soy el profesor Adrián. La profesora me dijo que soy el profesor Adrián. Tengo una lista de preguntas, Adrián. Tengo una lista de preguntas para vos. Claro, uy, Dios. Bueno, les paso a comentar. Yo voy a hablar un poco de la economía de las distintas civilizaciones, ¿no? Para esto preparé este PowerPoint. Pero primero quería comentar una cosa interesante que tiene que ver con algo que leímos todos, y es cómo fueron llegando los homínidos a esta parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Perú... Perdón, Adrián, perdón. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del hombre americano, ya no hablamos más de homínidos, ¿sí? Perfecto. Homínidos los podemos nombrar hasta el Homo sapiens sapiens, ¿eh? A partir Perfecto. de allí, Entonces, ya estamos hablando de los hombres que viven en América, del hombre americano. Sí, sí. Vamos a decirle personas entonces, así no usamos el género hombre, sí, si me permite. Sí. Personas que fueron llegando a estas latitudes y se pueden encontrar cavernas dentro de las montañas, obviamente donde ellos vivían y cazaban. Es ahí que gracias a la agricultura y como fuimos leyendo, ellos fueron más sedentarios. Y es así como vamos a encontrar las distintas economías de las distintas, permítanme que me va a correr un poquitito la pantalla, de las distintas civilizaciones. Yo voy a puntualizar más la cultura chavín, la cultura paracas, las moches, las nazcas, las taihuanaco, las guarí y las chimú. Y le voy a explicar el porqué. Bueno, en principio la economía de la cultura chavín, lo que primero tenemos que ver es cómo se manejaba la economía de la cultura chavín. Tomemos en cuenta que había 3 clases sociales, ¿no? En la mayoría de todas estas culturas que vamos a nombrar después, se van a manejar de una forma muy parecida. Pero lo importante de esto es cómo los sacerdotes, que eran la punta de la pirámide, utilizaban lo que sabían sobre los climas y toda su sabiduría para poder ejercer su poder sobre el pueblo y usarlo a su beneficio.
Tomamos en cuenta que estaban los sacerdotes, la nobleza guerrera y después estaba el pueblo, ¿no? Lo principal es que ellos trabajaban, o sea, la recolección de la fruta, la caza y la pesca y el trueque. Pero asimismo se dedicaron mucho a la agricultura, ganadería, alfarería, textil, orfebrería y otras artes. Lo importante que tenía la cultura chavín era en la parte de la agricultura. Todas van a agregar algo a lo que tiene que ver con la agricultura. Y los chavines le agregaron técnicas modernas, técnicas muy modernas. Adri, pregunta si están viendo el Power. ¿Están viendo el Power? Sí. No, se ve el mapa, no sé qué más querés. Ah, no, espere, no, Se está presentando mal. Espera un segundito que se está presentando mal, permiso. No, se ve solamente el mapa. El mapa. Un segundo, vamos a dejar acá. Poneme ¿Voy a el... compartir de otra vez? Yo Acá. pensé que era Ahí yo. el Power. Ahí abajo, el segundo. Ahí está, perdón. Ahí va. No, ahora lo voy a mandar. Ahora sí, ahí se ve el PowerPoint. Ahí sí se ve. No, ahí sí. Ahora Ahí sí se ve. sí, sí, sí. Cate, si podés presentar. Permiso, voy a ver si pongo presentar. Sí, porque me di cuenta que... Ahí sí se ve. Sí. Ah, bueno. ¿Voy a seguir desde acá o quieren que Pero rebobine? mostrá un poquito, está re bien hecho. Esperen que vamos a rebobinar un poquito. Bueno, es acá donde nosotros empezamos, perdón. Sí. Donde hablábamos sobre la economía y donde encontramos las distintas cavernas donde ellos estaban dentro de la donde estaban en ese territorio, ¿no? Acá es donde les mostré las distintas culturas que vamos a hablar ahora, los pasos que les voy a ir mostrando sobre las distintas economías que vamos a tomar como ejemplo. Bueno, esta es la primera parte que les conté de la cultura chavín, en donde ellos se basaban en la recolección de frutas, la caza, la pesca y el trueque, pero a su mismo se habían dedicado a la agricultura, ganadería, alfarería, textil y orfebrería, entre otras artes, ¿no? Como podemos ver las imágenes. Bueno, hablando de lo que tiene que ver con la agricultura, ellos las técnicas en la parte de agricultura la mejoraron muchísimo, fueron formas innovadoras en donde armaron andenes, que son estas escalinatas que solemos ver nosotros, que se ve en la parte inferior izquierda, donde armaban todos escalones para armar distintos cultivos que iban aprovechando, obviamente, en la ladera de las montañas. También hicieron canales de riego, como pueden ver la foto, que estaban hechos con piedras y de esta forma podrían cubrir largas distancias. Y en la parte de abajo, y ahí me van a tener que disculpar la pronunciación, pero ellos tenían una herramienta muy interesante que se llamaba la chaquicha, perdón mi quechua, que era una vara larga con un sector donde podían apoyar el pie y podían hacer más rápido el orificio donde podían sembrar. Estas técnicas, obviamente, le fueron después sucediendo a las próximas culturas, ¿no? Todo es como acumulativo. En lo que es la agricultura, ellos trabajaban mucho el maíz, la papa, la oca, la quinoa y otros tipos de, ¿cómo se llaman?, de cultivos. Pero lo interesante acá, y después de investigar mucho, es que el tema de la papa no se sabe bien el origen, pero ya ellos la trabajaban, o sea, los tubérculos, distintos tipos de tubérculos, ¿no? Y en el maíz supieron aprovecharlo de tal modo que hicieron una bebida, que podemos ver en la parte de abajo, si alguno quiere la receta, ahí se las dejé, que se llama la chicha de jora, que tiene que ver con una fermentación del azúcar en la malta del mismo trigo. Después en lo que es ganadería, ellos trabajaban mucho con los camélidos, que vendrían a ser la llama, las vicuñas, las alpacas, pero generalmente las vicuñas y las alpacas se centralizaban más en eso. ¿Por qué? Tomen en cuenta que cuando ellos trabajaban la ganadería, no solamente para comida, sino también para trasladar mercadería, sino también tenía mucho de pastoreo, porque en esos lugares había mucho pasto, mucho pastizal, y lo importante que tenía es que también aprovechaban para hacer la lana, que la utilizaban, en lo que nosotros vemos abajo, en lo que tiene que ver con lo textil. Que bueno, en lo textil tenían distintos formatos, como explicaron mis compañeros anteriores, y también tenían distintas formas de costura. Por ejemplo, hacían redes, o como muestra la imagen, que armaban con una especie de elementos, por decirlo de alguna forma, para no usar las palabras modernas, pero en donde podían hacer tejidos más producidos, ¿no?
Lo importante de ellos es que lo que tiene que ver con la alfarería, la trabajaban ya con colores más sobrios, como pueden ver la imagen y como contaron nuestros compañeros anteriores. Y el trueque era muy importante, no solamente intercambiaban lo que tiene que ver con lo producido con la alfarería, la comida, sino también con mano de obra. Recuerden que por ser el trueque, por ser tener una pirámide en donde tenían gobierno, ellos tenían que cumplir con un tributo o con un impuesto. Entonces, de esta forma, de alguna manera, lo que habían logrado en este modelo de gobierno era que trabajaran para prosperar todas las construcciones como forma de pago, en caso de que no tuvieran con qué pagar. Esto va a pasar en la mayoría de las culturas. Pero ahora vamos a pasar a lo que es la Paracas. La cultura Paraca, que era una cultura más guerrera, pero como bien se sabe, ellos tenían muchas cosas, muchos detalles muy interesantes. Una de las cosas que era muy importante era el desarrollo de la cerámica y los tejidos, ¿no? Recuerden que si hay tejidos, seguramente trabaja mucho la parte de la ganadería, que ahora vamos a ver. Los Paracas tenían actividades como la pesca, la ganadería, y mejoran la agricultura. También se comenta que los Paracas, que era una tribu guerrera, se había dividido en dos, una que era las cavernas y otra era la metrópoli. Pero eso ya tiene que ver con la cultura, como nombraron las chicas anteriormente, y eso sí divide mucho la parte de lo que es la cerámica. Eso, la cerámica y el tejido también lo utilizaban para comercializar. Recordemos que esto es un detalle. Todas estas culturas, si ustedes van a ver, yo no nombro mucho la minería. ¿Y por qué no la nombro? Porque no era comercial, no era económico, era más que nada religioso. Por eso al oro y la plata lo van a trabajar más en sus esculturas para los dioses y no tanto como para un intercambio comercial. ¿Qué vamos a ver de los Paracas? Bueno, los Paracas contribuyeron mucho a la agricultura. ¿Cómo la contribuyeron? Ellos estaban en un lugar bastante complicado en lo que es desértico. Entonces encontraron la forma de hacer hoyos o campos hundidos de 3 o 4 metros de profundidad, en donde encontraban la parte más húmeda del terreno para poder cultivar. Y esto lo fertilizaban con todo lo que pescaban, o distintos materiales que le iban quedando de los animales. Esto fue muy importante porque nos ayudó mucho en la parte de la agricultura. Fíjense cómo, dependiendo del terreno y la ubicación de cada una de las culturas, le iban encontrando el método para poder llegar a la subsistencia, ¿no? Y a mejorar el cultivo. Todos estos conocimientos se van trasladando de cultura a cultura por el intercambio. Y llegamos a la cultura moche. Si voy muy rápido, díganmelo, porque estoy tratando de hacer un poco de dinámica, ¿no? Está muy bien. La cultura moche, como todas las otras culturas, la agricultura era muy importante, la pesca, la ganadería y lo textil. En lo que es la agricultura, ellos lograron con el maíz mejorar su calidad mejor que los antepasados, en lo que tiene que ver con el rendimiento y con todo lo demás. Ahora, eso sí, también cultivaban calabazas, por decir algunas, ¿no? Chirimuya, payar, maní, pero, a ver, hay algo que es importante. La elaboración de los productos, de las cosechas de los muchas, se utilizaban el excremento de las aves marinas y de los murciélagos de una isla cercana, que es el guano, para mejorar el cultivo, para fertilizarlo. Ahora, la pregunta es cómo conseguían esos excrementos. Y ahí donde ellos mejoraron mucho lo que tiene que ver con la pesca. Acá vamos a conocer lo que son los caballitos de Totora. Un caballito de Totora, que no es un grupo musical, esto se lo tengo que anotar, porque es muy parecido a los nombres de un grupo musical. ¿Ni un pájaro? No, son lo que ustedes van a ver en la foto, los caballitos de Totora son estas embarcaciones que están hechos con una especie de yuyo grande que hay en la zona, en donde ellos los ataban y formaban como dos conos muy largos, en donde ponían la punta bien hacia arriba, como la pueden ver en la imagen, y atrás terminaba cortante. Toda esa forma tiene un porqué, ojo, ahora yo se los voy a explicar. Con estas embarcaciones ellos lograban adentrarse un poco al mar y mejoraron el tema de la pesca y, bueno, y los mariscos también, ¿no? También se dice en algunos lugares que hasta podían cazar hasta lobos marinos, pero esas son, en algunas lecturas se consiguió, lo quería detallar porque me pareció interesante.
Lo que estuvo muy interesante en esto, que utilizaron tanto el tema de la pesca y el traslado en el agua para utilizarlos en otros ámbitos como tiene que ver la agricultura. También todo lo que pescaban lo utilizaban como intercambio, o sea que era una fuente muy importante para lograr el intercambio comercial. Como nosotros lo que vemos abajo, que puse una imagen, es el tema del traslado comercial. Recuerden que ellos tenían ganadería, y que la ganadería siempre son como los camélidos, que estamos hablando de la llama, y en este caso, lo más importante, y que se destacaron, que empezaron a utilizar una especie de para trasladar mercadería en los caminos de los pueblos más cercanos que tenían, ¿no? Que iban haciendo. Lo que les quería comentar del tema de los totora, que es muy interesante, es cómo estaban construidos. ¿Por qué? Porque si bien la punta se alza hacia arriba para poder cortar bien la sola, la parte de atrás se corta. Y esto los facilitaba a ellos para, en el caso cuando iban al mar, volver más rápido para que las olas los ayudaran a volver más rápido. Recuerden que ellos se movían por intermedio de los totora o con una caña muy grande, que la usaban como si fuera de palanca o como si fuera una especie de remo. Bueno, pasando un poquitito a otra cultura, vamos a encontrar la cultura nazca. Cuando estuvo hablando Marta de la vajilla, fíjense que ahí vamos a encontrar una diferencia. Ellos en la cerámica, que era muy importante para ellos, lo empezaron a trabajar por policromática. ¿Qué quiere decir esto? Que le daban mucho color. O sea, tenía más cantidad de colores, y esto lo fueron mejorando. Ahora, una de las cosas que también fueron trabajando muy bien en su economía tiene que ver nuevamente con la agricultura, con acueductos que fueron realizando para poder mantener más agua durante mayor tiempo, la cantidad de años, porque tenían muchos tiempos de sequía. La actividad, también tenía actividades como la ganadería, el comercio, la pesca y artesanía, como estábamos hablando. Ahora, en lo que es la pesca, volvemos a que se hacían muy fuerte con la pesca, o sea, del pez de la zona y de los mariscos. Ahora, ellos supieron utilizar muy interesante y muy bien la corriente de Humboldt, discúlpenme mi pronunciación de vuelta, en donde encontraron con la corriente marina del sur que podían aprovechar y pescar más en las costas del sur peruano. Acá vamos a mostrarles cómo estaban formadas esto que hablábamos recién sobre las técnicas para acumular agua. Lo interesante de esto es que hubo mucho esfuerzo físico, organizado y direccionado técnicamente por ingenieros hidráulicos. O sea, tenían un conocimiento y un entendimiento del tema. Ellos no solamente sabían de que por la zona en que vivían era muy seco, recuerden que por ahí pasa la corriente del submarino y cuando cambia la forma de la corriente marina hay lluvias bastante constantes, ellos aprovechaban eso, entonces se encuentran en Perú cantidades enormes de estos especies de agujeros o pozos con piedra en donde podían acumular bastante cantidad de agua. Y también armaban canales, como vemos en el margen izquierdo, canales de piedra para poder trasladar aguas en bastantes longitudes, en bastantes espacios. De acá vamos a pasar a los taiwanacos, que también contribuyeron un montón. A ver, en las laderas de la montaña también trabajaban, como todo el resto, el tema de la agricultura. Pero acá vamos a encontrar los camellones. Que los camellones son, como pueden ver en la foto debajo de la ladera de la montaña o en la parte inferior, es como si fuera un cúmulo de tierra bien separado, en donde hay un espacio importante entre uno y otro, y lograron de esta forma que cultivar mucho mejor y más, protegiendo el cultivo. ¿De qué forma? Como ven en la parte inferior de la imagen, pueden ver cómo el sol calienta el agua, y por la noche, cuando muestran la imagen de la luna, el agua más caliente protege a los cultivos de las heladas. Esto les sirvió muchísimo para poder producir más cantidad de vegetales de mejor calidad. Es una técnica muy importante porque es como que fueron mejorando todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿no? Bueno, en lo que es ganadería tenemos, y ahí le puse una imagen más o menos de los camélidos que ellos utilizaban, pero acá es un detalle muy importante. Ellos eran agropecuarios. ¿Por qué decimos pecuario? Porque utilizaban al máximo, pero al máximo, las ventajas que le daban
todo lo que tiene que ver con la ganadería, todo tipo, tanto como decíamos, de las carnes, como de la lana, como por ejemplo el tema del traslado, que lo utilizaban, como muestra la parte inferior, ya con caravanas para llevar cantidades enormes de material o de mercadería para poder no solamente intercambiar, sino también, bueno, iba a buscar los pagos de los tributos de los pueblos cercanos, ¿no? De los impuestos. Acá ya hice un paréntesis. Si bien yo no hablo de lo que tiene que ver con la minería, pero sí me pareció interesante, nos pareció interesante plasmar un poquitito lo que tiene que ver con los taiwanancos en los distintos tiempos, ¿no? En la época temprana, para que tengan un redondeo, igual esto va a estar en el trabajo, podemos observar cómo ellos, la cerámica, no era muy fina y sus formas eran homogéneas. También trabajaban el cobre, la plata y el oro, ¿no? Y sus monumentos ya empezaban con el desarrollo de la arquitectura de los monumentos. Ahora en el momento clásico, en el periodo clásico, ya tenían pequeños arreglos en las estructuras de los monumentos, creadas por periodos de los que se habían hecho en el periodo temprano. La cerámica ya se tornaba más fina, con gran variedad de formas y diseños decorativos. Ahora la metalúrgica ya empezaban a usar el bronce, ¿no? Arsenial. Ahora, en el tercer periodo, que ya viene la decadencia, postclásico o decadente, vamos a hablar de cómo la cerámica ya pierde su calidad y su acabado, su textura y el pulido. Es como que ya empieza el momento de la decadencia de los taiwanacos, ¿no? La metalúrgica obviamente también se sigue trabajando en el bronce, estanisferio, y lo importante que tiene acá que es cuando termina ya su cultura. Pero es muy interesante ver las imágenes de cómo trabajaban los materiales, tanto el oro como el bronce. Ahora, vamos a pasar a la economía de la cultura wari. De la cultura wari tenemos, ya es una economía, también agricultura, donde trabajan el maíz, la papa y la quinoa, ya lo iban mejorando todo esto, y la ganadería siempre estamos hablando de las llamas y las alpacas, con otros camellos, ¿no? Ahora, ¿qué tenía esta cultura en especial? Era la planificación, o sea, canalizó su economía a partir de fuertes planificaciones. Como resultado, la ciudad se convirtió en un motor de producción y de distribución de la riqueza agropecuaria, y recordemos que cuando decimos agropecuaria tiene que ver con la agricultura y la ganadería, y la manufactura. O sea, que ya es como que daban un producto acabado y tenían más centralizado y mejorada la economía. Ahora, hay un momento de integración entre los wari y los taiwanacos. Esto es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque ellos dicen que eran integracionistas. En un momento, esto es importante porque no solamente mejoran militarmente, sino económicamente y social. Si bien ellos tuvieron sus rispideces, como lo dice en el texto, esto les dio mucha ayuda para mejorar y defenderse de las invasiones extranjeras o de los problemas que podía haber internos. Y por último, vamos a hablar de la cultura chimú, una cultura muy rica, porque aparte tenían una ciudad que era la ciudad Chancham, en la cual obtenían muchos tributos de los pueblos cercanos, ¿no? Este tema es muy interesante porque ellos, para poder mantener su economía, tuvieron que armar distintos tipos de reservorios de agua muy grandes porque ya las ciudades eran más grandes, tenían mucha cantidad de gente. Y acá ellos lo que trabajaban en la agricultura era mucho la yuca, el frijol, el camote, la papaya, aparte del maíz y la papa y todos los demás, ¿no? Recuerden que también se dedicaba mucho a la pesca, a la agricultura y a muchas de las tareas artesanales. E implementaron muchísimo el comercio. En lo que es la pesca, ellos se adentraron mucho más en el mar, también pescaban pez y marisco, pero también incrementaron a su dieta lo que son las aves marinas, y el plumaje lo empezaron a utilizar para sus vestimentas. Por eso vemos en la imagen de abajo cómo ya la usaban más como ornamento a distintos plumajes y los colores, ¿no? Los chimú también se dedicaron al arte textil. Por eso realizaban distintas técnicas de hilado, consistía en una práctica manual y elemental en unir el conjunto de hilos pequeños para poder lograr un hilado largo y continuo. Tomemos en cuenta que cuando nosotros hablamos de la lana y del hilado, por ejemplo, lo que es la lana siempre la sacaban de las alpacas. Y es muy interesante que muchas veces utilizaban hasta cabello humano o vegetales para producir
la lana o los hilos. Esto es algo que ya venía de la época de los chavín, ¿no? Y por último, que me pareció muy interesante también comentar, es que ya los caminos comerciales estaban en esta época. La cantidad y la longitud de los caminos de la época pre-incas, como yo lo llamaba, se vio limitada a las constantes tensiones y ambientes de guerra que se veían en esos momentos entre los estados. Los caminos eran bastante peligrosos, pero en los momentos de paz es como que en momentos de tregua se iban como agrandando. Lo que sí era importante es que obviamente esto, gracias a la cultura, al imperio inca, se fue formando, pero ya había caminos que ellos mismos utilizaban porque le hacían camino hasta para ir a, por ejemplo, sus templos o pueblos más cercanos. En conclusión, lo que es interesante es el fortalecimiento de las distintas culturas, se debió al intercambio tanto de mercadería como de conocimientos y cultural. Esto hizo que cada vez más fuera creciendo gradualmente, ¿no? El progreso. Y todo lo que tenía que ver con la agricultura, ganadería, textil, alfarería y pesca, todo era intercambio. Y esto hizo que la cultura creciera parejo y cada vez se tomaran más conocimiento. Bueno, hasta ahí es lo que le di yo, no sé si alguno tiene alguna duda. Ahora... Bueno, continuando con lo que decía Adri, no sé si se ve. Vamos a sacar acá. Deja de compartir pantalla. Hay que mandar el padre. Ahí se... Tenés el micrófono apagado, Sol. Sí, pensé que era yo, no se escuchó Acá nada. está. No sé si se puede ver la mesa que hicimos. Silenciar la compu allá. Sí, Toda se la ve. mesa que hicimos. Excelente. Bueno, justo él hablaba de la comida. Acá, bueno, Marti hizo una ensalada de judías. Bueno, lo que nosotros es porotos. Lo pusimos justamente en vasija de cerámica. Pusimos maíz y quinoa y una papa. Hay también arroz y algodón, porque todos estos elementos que están viendo se empezaron a usar o a domesticar recién en las civilizaciones andinas, tanto para alimentarse como para, bueno, también está el padre, hay un Padre Nuestro en quechua, no sé si se puede ver, y los instrumentos musicales, sonajas, flautas, que eran también de esta época. Y bueno, también tenemos un poncho con bueno, los estampados típicos. Y Marti nos va a comentar algo también de, bueno, de la cosmovisión. Abrí el micrófono allá. Yo muestro. ¿Listo? ¿El micrófono abierto, Adri? Sí. ¿Listo? ¿Está? Ahora sí. ¿Estamos? Ah. Bueno, la concepción del mundo, del mundo andino se agrupa a través del quechua. Para entender la filosofía de la cosmovisión andina, tenemos que saber que ellos pensaban en una vida en armonía con la naturaleza, en la cual todos los seres vivientes, los ríos, las montañas, las piedras, todo formaba parte de esa cosmovisión. La Vía Láctea era una guía cosmométrica para la realización de los calendarios y los rituales. Los pueblos de los Andes veían la manifestación visible de la humanidad con mundos supramundanos. Para comprender cómo se relacionaban estos, la Vía Láctea era la conciencia espiritual, y para eso debemos comprender que el cosmos estaba compuesto por 3 mundos. El Uray Pacha, o mundo de abajo, que ahí solo va en la otra cámara, eso, de Uray Pacha. Mundo subyacente, es un mundo subterráneo. Inframundo, o mundo de los muertos, es la raíz
única, unida subterráneamente al seno profundo de la tierra. Simboliza el arraigo, la razón es el sustento. Ningún pueblo puede existir sin estar arraigado con su tierra. La representación del Uray Pacha es la serpiente, Katari o Pachamama. El Caipacha. Este mundo es el mundo de la vida, es el mundo del presente. Es transitorio y ocupa el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. Es el mundo material. Es el mundo en que todo se manifiesta, se materializa. La representación es el puma, el jaguar, la pantera negra. El nombre de ellos es Otorongo. El nombre en quechua es Otorongo. El Hanan Pacha significa literalmente el mundo de arriba. Es el lugar donde viven los dioses. Es el primer mundo, donde conviven seres animados, cerros, ríos, piedras, junto a árboles, animales y fenómenos naturales. Son los dioses andinos que pueblan un universo mágico, real y consciente. En este mundo espiritual, este mundo espiritual está representado por el cóndor, que en quechua es Malku Kuntur, y el águila, Anka Kuntur. Todo en el cosmos andino está vivo y entrelazado. Nada es inerte en este mundo. Hasta una piedra tiene sensibilidad. La articulación de esos tres niveles constituyen un universo. Allí el microcosmos y el macrocosmos están en íntima correspondencia. En este entramado, Caipacha juega un rol comunicante, de puente, de transición, de mediación y control del equilibrio, en el cual el hombre contribuye con acción, ritual y celebratoria. O sea, un pueblo mirando al cielo con los pies sobre la tierra. Para ir cerrando, esta parte de la elección, les vamos a proponer a todos, para ser un poco dinámico y cambiar lo que es el estar sentado en la computadora. Quedan 5 minutos. Sí. También la profe está incluida en el juego. Si quiere. Si quiere, por supuesto, es un juego donde va a haber 3 premios. El primer premio es una pasta frola, el segundo, cocinada por mí, el segundo premio, una tarta de manzanas cocinada por Marta, y el tercero, una caja de golosinas. Pero bueno, para esto... ¿Comprada por Adriano o cómo? No está hecha la división todavía. Auspicia Juan García. Si quieren envenenar, yo la hago, ¿eh? No, yo quiero que haya hecho Adrián, si no, no. El juez es el siguiente. Vamos a decir qué es lo que tienen que ir a buscar, y el primero que lo muestre va a ganar. Son 3 ganadores, va a haber un ganador para la primera consigna, un ganador para la segunda y un ganador para la tercera. Por supuesto que quien gane, le alcanzamos el premio y coordinamos la entrega. El primero que lo tenga tiene que decir yo en el chat y mostrarlo. Tiene que traer algo de cerámica, como estuvimos hablando de la vasija, ¿okay? Algo parecido, lo que más parecido de cerámica a lo que es todo lo que... Miren qué largo, ¿eh? La profe ya se... ¡No! ¡Ganó la profe! La profe se llevó la... Esta es una mano de cerámica de mi nieta, hecha por ella y su madre para mí. La mano de mi nieta y mía. La va a disfrutar con la nieta, entonces, profe. Y la profe es la ganadora de la pasta frola. No, la cedo para otro alumno, la cedo. Yo encontré justo de cerámica. La tenía muy cerca. Me fui a buscar. Muy cerquita la tenía, pero miren si no es hermosa la mano de mi nieta.
Qué lindo juego, chicos. Bueno, el segundo. Cedo mi torta, vamos, para otro, vamos. El segundo, que va a ganar la tarta de manzana, tiene que traer un alimento. Habíamos nombrado maíz, las papas, arroz, Algún cereal. Vayan a buscar algo y Preparado traigan. ahora, ya tiene que No salir. sé, yo tengo lo de cerámica. Tengo una papa. Ay, Natalia tiene Y la papa. cerámica también. No, ¿La papa quién es? suma. Vicky, Vicky la papa. Bravo. Pensé Bueno, que chicas. abajo del medio me tiré la un tarta. poco más. Bueno, chicas, para la juntada del Día del Bueno, Estudiante. sí, claro. Se llama. Y el tercero. Y el tercero, que va a ganar una caja de golosinas, una vestimenta, como gorro, poncho, con algún vale la última. estampado, alguna vestimenta. ¿Esto vale? ¡Sí! ¿Cómo amo Jujuy? Sí, esto vale, sí. Perfecto, Perfecto, Natalia, Hermoso, ya chicos, hermoso juego, hermoso juego. Bueno, Muy bien. Aplausos, chicos. La verdad que sí, aplauso para todos. Muy bien, gracias. muy bien. Ay, ay. Además, me hicieron emocionar con la mano Ah. de mi nieta. Miren. Ah, Bueno, profe, buenísimo. Qué abuela babosa. Exactamente, Un babero para la abuela. Bueno, Qué bueno eso de hacer la mano para trabajar con los chicos. sí, esa me la regalaron para mi cumpleaños, tenía 5 años, Emilia, y la hizo con su mamá. Así que cerámica hicieron la arcilla blanda y bueno, todo lo que corresponde, ¿no? Y dice, Qué lindo, profe. ¿se ve bien? Sí, Sí. se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, ¿Le gustó, profe? me encantó y bueno, a ver, vamos a ver cómo hacíamos esto. Oh. Compartí mi Ahora ya vamos lo a compartí mirar. en el grupo nuestro, avisa que lo compartí en el de primero A de la profe. compartimos un pizarrón virtual. Bueno, a Que ver, ya está el link ahí, sí. que es de cultura. Falta un minuto, nos volvemos a Sí. conectar. ¿Quieren que nos volvamos a conectar? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. Sí, vale.